Advertencia. Este episodio contiene temas sensibles. No es apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Tenía en brazos a su pequeño bebé, o lo que quedaba de él. El impacto había sido tan brutal que la cabecita se desprendió, y ella con una mano la sostenía, y con la otra presionaba la cabeza contra el cuerpo del bebé, como si estuviera armando un muñeco roto. Nada de lo que yo supiera hacer podía arreglar eso. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. En Esto Me Pasó no hay filtros, solo historias reales y anónimas, secretos, confesiones y momentos que marcaron una vida. Si alguna vez cargaste algo en silencio, este espacio es para soltarlo. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto Me Pasó. La historia que estás por escuchar es contada desde la voz de un paramédico, que jamás volvió a ser el mismo, después de atender un accidente donde el silencio pesó más que la muerte, y el dolor desgarrador de unos padres que perdieron a sus dos pequeños. Esto lo marcó para siempre. La siguiente historia tiene como título La peor escena que he visto como paramédico. Soy paramédico desde hace 5 años. Cuando pasó lo que les voy a contar, yo tenía muy poco tiempo de haber comenzado. Fue lo más fuerte que me había tocado vivir hasta ese momento. Y desde entonces, hay cosas que no he podido olvidar. No los gritos, sino más bien los silencios. El silencio que queda justo después de que la sirena se apaga. Ese fue el silencio que escuché aquella madrugada que me marcó para siempre. Estábamos en la base, casi 6 de la mañana. El café ya estaba frío y el cuerpo cansado por la jornada laboral. La cabeza en automático. Solo esperaba que se terminara mi turno a las 9 de la mañana. La radio sonó sin aviso. Código rojo, accidente vehicular, 2 unidades involucradas, posibles menores. Cuando dijeron menores, algo se me apretó en el pecho. Siempre me pasa. Nos subimos a la ambulancia, luces encendidas, sirena abierta. Yo me puse los guantes mientras avanzábamos. El olor tan fuerte fue lo primero que nos recibió. Gasolina, llanta quemada, metal caliente. Luego las luces, patrullas, una ambulancia más adelante. Sombras moviéndose rápido, 2 autos. Uno completamente volteado y el otro destrozado, estrellado contra un árbol. Me acerqué primero al que estaba contra el árbol. Un hombre inconsciente, lleno de sangre en la cara. Respiraba, pulso presente. Lo estabilizamos. Mis compañeros lo sacaron con tabla rígida. Tenía una herida en la cabeza y frente, pero nada grave. Entonces escuché un llanto. No era un grito, era un llanto bajito, como si la persona no quisiera molestar a nadie. Volteé y ahí estaba ella, una mujer joven, piernas destrozadas, la sangre empapándole la ropa, pero de pie, como si el cuerpo ya no importara. Tenía en brazos a su bebé, o lo que quedaba de él, un bebé tal vez de 9 meses. El impacto había sido tan brutal que la cabecita se le desprendió, y ella la sostenía con una mano, y con la otra presionaba la cabeza contra el cuerpo del bebé, una y otra vez, como si estuviera armando un muñeco roto, totalmente cubierto de sangre. No gritaba, estaba completamente en shock. Eso era lo más desgarrador. Ella sabía que su hijo estaba muerto, pero me imagino que para una madre es muy difícil de aceptar eso. No así, no de una manera tan cruel. No cuando todavía estaba tibio, cuando su olor seguía siendo el mismo. Me quedé paralizado, porque en ese momento entendí algo horrible. Nada de lo que yo supiera hacer podía arreglar eso. Aunque había visto cosas terribles, nada tenía comparación con esa escena.
Me temblaban las piernas, se me dificultaba avanzar. La mujer mecía al bebé en sus brazos y se escuchaba casi como un susurro, cantándole una canción de cuna. Ella lo arrullaba con una delicadeza que partía el alma. Su voz temblaba, pero no se rompía. Cantaba como si el mundo estuviera hecho pedazos, como si esa melodía pudiera convencer a la muerte de equivocarse. Nadie se atrevía a tocarla. Todos sabíamos que era la forma en la que esa madre se estaba despidiendo de su pequeño bebé. Una compañera se atrevió a acercarse y se quedó ayudándole con sus heridas. ¡Marcos!, me gritaron desde atrás. Me giré. A unos metros, sobre el asfalto, había una niña, 6 años tal vez. Estaba boca arriba, los brazos abiertos, las piernas ligeramente separadas. Parecía que alguien la había acomodado con cuidado en posición de ángel, como si el cuerpo hubiera elegido descansar así. El padre estaba a su lado, tenía el rostro ensangrentado y un brazo en un ángulo imposible, la respiración entrecortada, lloraba sin sonido, con la boca abierta, como si el aire no le alcanzara para tanto dolor. ¡Despierta! ¡Por favor, despierta!, le repetía una y otra vez. Me arrodillé. No lo pensé 2 veces. Las manos se movieron solas y comencé a revisar a la pequeña. No había pulso. Iniciamos maniobras, compresiones, ventilación. El desfibrilador marcó una línea que no quería moverse. Dije, otra vez, choque eléctrico, nada. La intubé con cuidado, demasiado cuidado para alguien que ya no estaba. El padre me miraba, no decía nada, pero sus ojos me gritaban una sola cosa: no te atrevas a rendirte. Y no lo hice. Intenté todo hasta que el cuerpo me lo pidió, hasta que la ciencia se quedó sin respuestas. Miré el reloj, hora del deceso, 6 años. El padre entendió antes de que yo hablara. Se inclinó sobre ella, la abrazó y entonces sí gritó. Un grito tan desgarrador que no pertenece a este mundo. Un sonido que se te mete en los huesos. Yo retrocedí, porque ahí ya no había nada que hacer. Intenté ayudar al padre de la menor. Necesitaba ayuda urgente por las heridas visibles que presentaba y su brazo destrozado. Pero era tan grande su dolor en el alma que no sentía el dolor en su cuerpo. No se dejaba ayudar por nosotros. Parecía como si estuviera perdido en un abismo de dolor. Más tarde, supe del otro auto. El responsable, casi ileso, desorientado, oliendo alcohol. Mientras una familia se desmoronaba, él apenas entendía lo que había pasado. Y ahí entendí lo injusto que puede ser el destino. Por la irresponsabilidad de alguien que decidió manejar ebrio, una familia quedó rota para siempre, cargando un dolor tan profundo que ya no hay forma de arrancarlo del alma. Cuando todo terminó, la escena quedó en silencio. Esa noche entendí que no todos los llamados se superan. Hay escenas que se quedan a vivir contigo. Hay canciones que no se olvidan. Y hay padres que jamás vuelven a ser los mismos. Yo soy paramédico. Estoy entrenado para salvar vidas. Pero hay noches donde lo único que puedes hacer es ser testigo del dolor más grande que existe y cargarlo contigo para siempre. Amigos, esta es una historia bastante fuerte. Con ella podemos ver que hay historias que no terminan cuando apagan las luces de una patrulla, ni cuando la ambulancia se va. Esta es una de ellas. Lo que este paramédico presenció aquella madrugada sigue viviendo en su memoria, como vive también en la vida rota de unos padres que jamás volverán a ser los mismos, porque hay decisiones que duran segundos, pero sus consecuencias son para toda la vida. Y mientras algunos creen que no pasa nada, hay familias que descubren demasiado tarde que una sola elección
puede convertir una noche cualquiera en una tragedia irreversible. Si alguna vez has pensado que manejar alcoholizado no es tan grave, recuerda esto. Para alguien más, esa decisión puede ser el último recuerdo que tenga de sus hijos. Aquí, cada historia es un mundo marcado por decisiones, por pérdidas, por lecciones que a veces llegan demasiado tarde. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que necesita escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.